Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Con respecto a la asignatura de tributación, vamos a ver qué nos tiene esta nueva semana. Tiene el tema de contribuyentes, ¿ok? Veíamos la semana pasada también que habían contribuyentes que podíamos nosotros contribuir a nuestro país de muchas formas, ¿no? Cuando compramos, cuando tenemos ingresos. Ahora veamos qué nos trae esta semana. La definición de contribuyentes es aquella persona natural, como usted y yo, eso significa persona natural, y jurídica, hablando ya de institución propiamente dicho, no una organización o empresa, obligadas a cumplir y hacer cumplir los deberes formales según lo establecen las leyes tributarias del país. Es decir, son aquellas personas con derechos, aquí está, con derechos y obligaciones frente a un ente público, quienes están obligados a soportar patrimonialmente el pago de los tributos con el objetivo de financiar al Estado. Es decir, tanto nosotros como personas naturales tenemos derechos y obligaciones y también las empresas frente al Estado. En este caso, quien regula esa parte es el Servicio de Rentas Internas, con el tema de los tributos, ¿no? Hay otras formas, se recuerdan que nosotros vimos las 3 clases de tributos, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran estos? A ver, los tipos de tributos que nosotros vimos en la clase anterior. Contribuciones especiales, eran impuestos y tasas, ¿lo recuerdan? Entonces, todas esas, ¿no? También hay municipios que lo receptan. Bien, ¿cuáles son los tipos de contribuyentes que nosotros podemos encontrar? Dos, personas naturales y personas jurídicas. Veremos cada una de ellas. Tenemos aquí, ¿qué es una persona natural? Es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, es decir, de manera personal. Al constituir una empresa como persona natural, la persona, o sea, el dueño de la empresa, como lo dice aquí, ¿verdad? El dueño de la empresa asume a título personal todas las obligaciones de la empresa. Es decir, esa persona tiene toda la responsabilidad y obligaciones de la empresa, lo cual implica que asume la responsabilidad y la garantía con todo el patrimonio que posee, los bienes que están a su nombre, si podemos ver aquí, los bienes que están a su nombre, las deudas que pueda contraer la empresa. Si, por ejemplo, la empresa quiebra, o sea, se va a bancarrota y es obligada a pagar alguna deuda, la persona deberá hacerse responsable por esta a título personal y, en caso de no pagarla, sus bienes personales podrían ser embargados. Mire esto interesante que tiene lo que es ser una persona natural. Tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas que ya la vamos a ver dentro de poco. Pero de manera personal, cada uno de nosotros puede realizar actividades económicas siempre y cuando estemos bajo el marco legal y cumplamos todas las leyes vigentes. Ahora, con respecto a esto de que recae toda la responsabilidad sobre esa persona que figura como, tiene figura de responsabilidad en cuanto a todo lo económico se refiere, en cuanto al fisco también, en cuanto a la construcción de su empresa, tiene responsabilidad personal, o sea, la persona es aquella que es responsable de pagar las deudas, de estar al día con los tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la persona, ¿no? Y si cae en bancarrota, la persona y la empresa y pues el negocio no tiene para pagar, la persona debe pagar todas las deudas que tenga, inclusive hasta con los bienes, ¿no? En caso de que no tenga dinero, sus bienes serían embargados. Pero ¿cuáles son las ventajas de ser una persona natural que va a realizar actividades económicas? Bueno, veremos algunas. La constitución de la empresa, o sea, la formación, es sencilla y rápida. No presenta mayores trámites. La documentación requerida es mínima. No necesita entre otras cosas, elaborar una minuta de constitución. Es aquel documento pues legal notarizado donde pues consta todo lo que tiene la empresa, ¿no? En ese momento que la está constituyendo, que la está inscribiendo, ¿no? Y hacer un inventario de sus bienes aportados, nada más. O sea, no hay mayor trámite. Es con documentos
limitados, ¿no? Pocos documentos. La constitución de la empresa no requiere mucha inversión, es decir, no necesita tanto dinero para poderla constituir o formarla. No hay necesidad de hacer mayores pagos legales, ¿ok? No hay necesidad de hacer mayores pagos legales, mayores trámites. No se le exige llevar y presentar tantos documentos contables, es decir, como lo que hacen las empresas grandes, ¿no? Que sí necesitan entregar documentos contables como estados financieros y demás. Se puede ampliar, perdón, la propiedad, el control y la administración recaen en una sola persona, como ya decíamos, ¿no? En la persona natural, la que figura como dueño o dueña. Se pueden ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción, es decir, podemos tener más bienes, podemos adquirir más bienes, como también podemos tener menos, ¿no? O sea, no hay restricción de patrimonio. Si la empresa no obtiene los resultados esperados, el giro del negocio puede ser replanteado sin ningún inconveniente. Es decir, si ya yo me dediqué a la venta de comida y no me fue bien con el mismo RUC, yo podría también constituir otra empresa, ¿no? U otro negocio. Vamos a decir que no voy a vender, voy a comercializar ropa. Ya no voy a vender comida, sino que voy a comercializar ropa. Todo eso se puede hacer con la actualización del RUC también, ¿no? Y puedo darle el giro del negocio, el cambio. Las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden cerrarse o venderse fácilmente. O sea, no hay mayor trámite, no hay mayor limitaciones en cuanto al cierre de una empresa que esté bajo persona natural o pueda venderse fácilmente. O sea, es sencillo, no hay mayor trámite. Pueden acogerse a regímenes más favorables para el pago de impuestos, es decir, los regímenes que están como por ejemplo el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, que es el RICE, o también el de microempresario, ¿no? El de las pymes, ¿no? También pueden acogerse a esos regímenes para poder facilitar el trámite de los pagos de los impuestos. Ahora, ¿cuáles son aquellas desventajas de ser persona natural? Tiene responsabilidad ilimitada, es decir, el dueño asume de forma ilimitada, o sea, sin límites, toda la responsabilidad por las obligaciones o deudas que pueda contraer la empresa, lo cual implica que deberá garantizar dichas obligaciones o deudas con su patrimonio o bienes personales, lo que ya conversábamos al inicio, ¿no? Está responsablemente atado al negocio que, pues, si no puede pagar, sus bienes pueden ser embargados. El capital es limitado solo a lo que pueda aportar el dueño, es decir, solo se limita a la capacidad de inversión que tenga la persona que en este momento tiene el negocio, ¿no? O sea, no puede ser más. Presenta menos posibilidades de acceder a créditos financieros. Los bancos o las entidades financieras suelen mostrar una menor disposición a conceder préstamos a personas naturales. Es decir, que primero las empresas, el sistema financiero, los bancos, a las personas naturales es muy difícil que les den un crédito debido a su comportamiento, ¿no? Y es más, cuando les piden documentos que soporten sus ingresos y sus gastos, ellos evalúan allí, bueno, esta empresa como que no es tan solvente, no tiene muchas ventas, ¿cómo va a pagar el crédito? Entonces hay limitaciones allí, ¿no? Esas son las desventajas porque les pueden cerrar las puertas del banco o las cooperativas debido a su comportamiento económico, o sea, cuánto tienen de venta, cuáles son los gastos, etcétera, etcétera. Esas son limitaciones. Falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño. Es decir, si el dueño sufriere algún accidente o alguna enfermedad terminal o esté en una limitación física momentánea o temporal o de manera indefinida, pues eso puede afectar a la continuidad del negocio a menos que haya alguien que se quede a cargo, ¿sí? Alguien que se quede a cargo del negocio o la empresa, ¿sí? Si hay empleados o si hay familiares que puedan tomar el rol y llevar las actividades económicas, ¿no? Esa es otra limitación, otra desventaja. Bien, eso en cuanto a las personas naturales. Chicos, hasta aquí hay alguna pregunta sobre lo que estoy conversando. Estamos viendo aquí sobre las personas naturales, las ventajas y desventajas, quiénes son. ¿Hay alguna duda o inquietud? Perfecto, vamos a continuar. ¿Qué es una persona jurídica? Ok, ya nos vamos al otro lado. ¿Qué es lo que significa, no? Una persona jurídica es una empresa, veamos aquí, ¿no? Es una empresa, básicamente, tenemos aquí, que ejerce
sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Al constituir una empresa como persona jurídica, la empresa y no el dueño, si se dan cuenta, en este caso es la empresa, ya no una persona que funge de dueño, quien asume todas las obligaciones. Es la empresa quien asume las obligaciones. Es decir, las empresas que se forman con personería jurídica puede tener una persona que sea el dueño o varias personas que sean el dueño, pero es la empresa en sí que asume la responsabilidad y no las personas en este caso, ¿ok? Que son responsables, ¿no? De la administración de la empresa, ¿no? Son en este caso la empresa en sí quien asume todas las responsabilidades y obligaciones, lo cual implica que las deudas que pueda contraer están garantizadas y se limitan solo a los bienes que puedan tener a su nombre, tanto el capital como el patrimonio. Es decir, que si todo está a nombre de la empresa, la empresa es la que se hace cargo de todas las obligaciones en caso de que tenga que pagar, ¿ok? No las personas que administran la empresa. Recuerden que en la personería, en las personas naturales, la persona es la responsable. En este caso, en personería jurídica, es la empresa la responsable, ¿ok? Si, por ejemplo, la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, esta pagará solo con los bienes que puede tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño o los dueños a tener que hacerse responsable por la deuda de sus propios bienes, ¿no? Sus bienes personales. Es decir, que en una personería jurídica, 2 o 3 personas que vayan a ser los dueños, el dueño o los dueños de esta empresa que tiene personería jurídica, la empresa es la que está responsablemente que debe de pagar en cuanto a las obligaciones y deudas que tenga, no las personas. Se recuerdan que en persona natural, la persona debía pagar con sus bienes y pueden ser embargados en caso de que no pueda pagar. En este caso, las personas, en la personalidad jurídica, la empresa es la que va a pagar con sus bienes en caso de que no pueda pagar. Pero aunque hayan personas en la empresa que sean responsables legalmente, ellos no van a pagar con sus bienes. ¿Por qué? Porque la empresa es la que se hace cargo y dueño de todas las obligaciones y responsabilidades. Esa es la diferencia que hay, ¿no? Y ya lo vamos a ver con las ventajas y desventajas. Veamos las ventajas de la personería jurídica. Tiene responsabilidad limitada, es decir, va a estar limitada su responsabilidad solamente a la empresa y no va a traspasar a las personas que administran la empresa, ¿ok? El dueño o los dueños de la empresa asumen solo de forma limitada la responsabilidad por las obligaciones o deudas que pueda contraer la empresa, los cuales solo se garantizan los bienes, capital o patrimonio que pueda tener la empresa. O sea, solo los bienes de la empresa y no pasa a los dueños la responsabilidad, ¿ok? No pasa a los dueños o a los administradores o al grupo de dueños. Mayor disponibilidad de capital, ya que este puede ser aportado por varios socios. Es decir, puede tener la empresa en sí, que tiene personalidad jurídica, pueden tener varios socios. Es decir, varias personas pueden aportar dinero a la empresa. Mayores posibilidades de acceder a créditos financieros. Los bancos o entidades financieras suelen mostrar mayor disposición a conceder préstamos a personas jurídicas, así como de ofrecerles mejores condiciones. Eso significa que hay mayores posibilidades para una empresa que tiene personería jurídica acceder a un crédito. ¿Por qué? Porque tiene trayectoria, porque tiene pues infraestructura, porque es más grande, tiene una mayor constitución, tiene prestigio, tiene todo eso en el medio económico. Y bueno, eso lo avalan también sus estados financieros, ¿no? Presentan su estado financiero, sus movimientos económicos y los bancos pues les dan facilidades de crédito a ellos, ¿no? Y también pues mejores condiciones de créditos, las tasas, etcétera, etcétera. Posibilidad de acceder a concursos públicos sin mayores restricciones, o sea, cuando hay participaciones en el sector público, ¿ok? El propietario y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a beneficios sociales y seguros, ¿ok? También los propietarios pueden acceder a beneficios y también los trabajadores en cuanto a la empresa. ¿Cuáles son las desventajas de la personería jurídica? Mayor dificultad al momento de constituirla,
presenta una mayor cantidad de trámites y requisitos, los cuales incluyen elaborar una minuta de constitución y hacer un inventario de los bienes aportados. Eso significa que para constituir una empresa con personería jurídica, la documentación va a ser más amplia y va a ser más específica, ¿ok? Va a ser un poquito más complicado de elaborar o de constituir una empresa con personería jurídica, no así con las personas naturales porque era más fácil, ¿no? Hay menos documentación, menos tramitación, ¿ok? Otra desventaja es que requiere de una mayor inversión para su constitución. Se les exige llevar y presentar una mayor cantidad de documentos contables. Es decir, que tienen que presentar más documentos, más dinero para su inversión, para su constitución. La propiedad, el control y la administración pueden recaer en varias personas, o sea, en los socios. Presenta una mayor cantidad de restricciones al momento de querer ampliar o reducir el patrimonio de la empresa. O sea, hay una mayor restricción, ¿no? Presenta una mayor dificultad para cerrarse, liquidarse y disolverse o venderse. Es un poquito más complicado, puesto pues que la documentación, hay que pagar primero las deudas, hay que pagar a los trabajadores, todo debe de ser cancelado, nada debe de quedarse, pues, y todo eso es con el tema legal. De no ser así, pues, los bienes pues podrían ser entregados, ¿no?, de la empresa a aquellos deudores que tengamos, ¿no?, a los acreedores que nosotros tengamos. Ahora, las diferencias entre persona natural y persona jurídica. La principal diferencia que existe entre una empresa constituida como persona natural y constituida como persona jurídica es que en el primer caso, el dueño asume a título personal todas las obligaciones de la empresa, lo que mencionábamos al principio. Mientras que el segundo caso es la empresa quien asume toda la responsabilidad y no el dueño o los dueños. Esa es una de las grandes diferencias que hay. Así, por ejemplo, si una empresa quiebra y es obligada a pagar una deuda, si está constituida como persona natural, el dueño debe responder por esta obligación, pues, a título personal, pudiendo darse el caso de que sus bienes personales sean embargados en caso de no pagarla. Mientras que si la empresa está constituida como persona jurídica, la deuda se debe pagar solo con los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, sin poder obligar al dueño o los dueños a que respondan por esta. Aquí tenemos un enlace también de apoyo donde está esta información y pues esto es las actividades que vamos a realizar. Primero, en el siguiente cuadro usted va a establecer 5 diferencias entre las personas naturales y jurídicas. Bueno, ya hemos visto algunas de las personas naturales, tiene la limitad responsabilidades limitadas, la persona jurídica no tiene responsabilidad ilimitadas, la persona natural, y la persona jurídica ilimitadas, se presenta mayor documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto aquí en el contenido de la guía. Ustedes van a poner aquí 5, ¿no? 5 de la persona natural y 5 de la persona jurídica. Luego, en el segundo tema, pues en el siguiente cuadro, usted va a escribir 5 ventajas y desventajas de las personas naturales y jurídicas, que ya la tenemos aquí en la guía, solo tendríamos que anotarlas, ¿no? Aquí, ¿no? Ustedes lo van a hacer, pues, si desean hacerlo aquí, pues tienen poco espacio. Es preferible que lo hagan en una hojita un poquito más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, estimados estudiantes, para esta semana de actividades. Sí, pregunta. En la 1. En la 1, ¿ya? Aquí tenemos la actividad 1. Sobre lo que habló. Claro, es sobre lo que hablé hace un momento. Básicamente, ¿cuál es la diferencia que hay entre la persona natural? ¿Se recuerdan? La persona natural recae sobre ella toda la responsabilidad. Por ejemplo, puedes poner aquí, en caso de quiebra, debe de pagar inclusive hasta con los bienes, y la empresa, por ejemplo, solamente está limitada, los bienes que están a nombre de la empresa en caso de quiebra. Esa sería una diferencia, ya te la digo, y tú la puedes poner. Todo lo que hemos conversado aquí en esta clase, ¿ya? Ya. Perfecto. Listo, ¿alguien más que tenga alguna duda o inquietud con respecto a la clase y las actividades que hay que realizar el día de hoy, por favor? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Se entendió, por favor, chicos? Bien, si no hay dudas y no hay inquietudes, chicos, pues damos por terminada la clase del día de hoy de la semana 12 de tributación. Será hasta la siguiente clase. Cuídense, Dios les bendiga.